¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos, estimados amigos. ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentra? ¿Se escucha bien? ¿Se ve bien? ¿Me confirman? Sí, todo en No. orden, doctor Emilio. Perfecto. Listo. Vamos a ver aquí el chat. Listo. Ya está. Dice, no se escucha, Daisy. Dice, no se escucha. Debes tener un problema ahí, ¿ya? Se escucha claro, ¿no? Correcto, ¿no? Bien. Bien. Entonces, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente. Tenemos nuestra segunda sesión y el día de hoy nos toca conversar sobre la unidad número 2, bueno, la sesión número 2, que es el procedimiento registral. Y vamos a hablar del procedimiento registral, sus características, el título, las etapas, el Sistema Nacional de los Registros Públicos y una breve diferencia entre los registros públicos, registros jurídicos y los registros administrativos, ¿no? Eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Bien, a ver, eh, la semana pasada habíamos conversado un poco, ¿no?, de lo que es la introducción, ¿no?, al derecho registral, ¿no? Los sistemas, características, los principios registrales. Si ustedes recuerdan, cuando conversábamos sobre los principios registrales, muchos de ellos, yo les decía que tienen relación con el procedimiento registral. Y es correcto, porque el procedimiento registral, ¿no?, tiene que tener un marco normativo y tiene que tener, digamos, reglas para que el procedimiento se desarrolle debidamente, ¿no? Las reglas que priman, ¿no?, principalmente son los principios registrales. Sin embargo, el procedimiento registral es una parte de lo que es el derecho registral. Díez Picasso dice que es un proceso constituido por una serie de actividades que son llevadas a cabo desde que una persona pretende o solicita la práctica de una inscripción hasta el momento en que el funcionario encargado del registro emite una decisión sobre esta prevención. Digamos que el procedimiento registral, a diferencia de repente el proceso judicial o un procedimiento administrativo, que algunas veces puede tener algunas este, eh, variedades o digamos, no variedades, sino algunas condiciones particulares para el tema de la emisión, ¿no? El procedimiento registral propiamente empieza y termina con un pronunciamiento. O sea, empieza con un pronunciamiento o como un inicio debidamente determinado, debidamente estipulado y tiene que terminar en un determinado acto, ¿no? Y ese acto ya está debidamente predeterminado, ¿no? Entonces, el procedimiento registral genera una serie de actos concatenados, ¿no?, que van a terminar en una decisión que es prácticamente y casi inmediata. Casi inmediata, yo les digo, no porque es inmediato, lo que ustedes saben, que el registro se demora entre 10 días, 15 días, ¿no? Sí, claro, pero si se ponen a pensar un procedimiento administrativo, si se ponen a pensar sobre un procedimiento judicial, no termina en 15 días, ¿no? No tampoco, no termina a veces en 24 horas, ¿no? Entonces, en cambio, algunos procedimientos registrales sí, o sea, empiezan bajo en un determinado momento y van a terminar, y va a tener un pronunciamiento. Y eso es lo interesante, puesto que este pronunciamiento implica ya un desarrollo y una calificación por parte del registrador. O sea, cuando termine el registrador de dar, cuando termine el registrador de dar su evaluación, de hacer su calificación, usted ya tiene una respuesta a a ese pronunciamiento o a ese requerimiento de inscripción, ¿no? Eh,
Por su naturaleza también, el procedimiento registral es un procedimiento muy riguroso. Por lo tanto, el conjunto de actividades que realiza el registrador hasta lograr la inscripción están muy bien detalladas en el Reglamento General de Registros Públicos, ¿no? Y dependiendo del tipo de acto que usted va a inscribir, será pues el reglamento de registro de predios o el reglamento de inscripciones del registro de sociedades o el reglamento de inscripciones de registro de personas jurídicas, etcétera, etcétera, ¿no? Eh, las características del procedimiento registral, ¿no? En primer lugar, tiene naturaleza no contenciosa. ¿Qué significa que es no contencioso? Que no hay pelea, a diferencia de un proceso judicial donde sí hay una controversia, sí hay una contención, en el proceso registral no lo hay, ¿no? No lo hay porque no lo merecen, porque lo que se pretende lograr es que se reconozca un derecho que el propio solicitante ya tiene y no está, digamos, peleando ese derecho con otra persona. Por eso no tiene una naturaleza contenciosa. Por su misma naturaleza, es un procedimiento administrativo especial. O sea, podría decirse que ese es el término jurídico que más conceptualiza el procedimiento registral, porque el procedimiento registral es un procedimiento administrativo. Sin embargo, no necesariamente se aplican las normas del procedimiento administrativo general, ¿no? Se aplican normas especiales. Por eso el procedimiento registral es un procedimiento administrativo de naturaleza especial. Sin embargo, el procedimiento de registral, digamos, propiamente hasta la inscripción, se rige por un procedimiento administrativo especial, pero en el supuesto de que alguien de repente esté de desacuerdo con la opinión del registrador en virtud de una observación o en relación de una tacha, ¿no? Sustantiva o una tacha liminar, ahí sí, cuando usted solicita que, que la posición del registrador sea evaluada por el tribunal registral, entonces en ese momento sí se aplica las leyes del proceso administrativo general, ¿no? Por eso es que hay que, digamos, conocer que no es propiamente administrativo puro. Tiene una parte que se rige por la norma especial y otra parte que se desarrolla por el procedimiento administrativo general, ¿no? Como les había comentado, el procedimiento termina, hay un pronunciamiento, tiene que terminar con una decisión. Normalmente, la finalidad de un procedimiento registral es lograr la inscripción, ¿ya? O sea, digamos que en procedimiento registral siempre busca lograr la inscripción. O sea, se supone que todo lo que usted presenta debería inscribirse, debería. Es más, si usted revisa el Reglamento General de los Registros Públicos, se regula que tanto el tribunal como el registrador tienen que promover la inscripción, tienen que promoverla. Lo que sucede es que algunas veces no se va a lograr la inscripción, pero no es porque el registrador no quiera que se inscriba, sino que lamentablemente no cumple con los requisitos que la ley determina o, como suele pasar también para criterio del registrador, considera que usted no cumple, ¿no?, con dichos requisitos, por eso para él no es pasible su título ser inscrito. Por eso usted tiene derecho a que va a llevarlo a una segunda instancia para que el tribunal registral, ¿no?, revoque la decisión del registrado.
Finalmente, el procedimiento registral no permite apersonamiento de terceros. Bueno, eso era hasta la dación de la ley 30313. Obviamente, si yo empecé diciendo que el procedimiento registral es no contencioso, eso significa que no permite pelea, obviamente no podría participar nadie, pues no podría personarse nadie al proceso, porque la contención implica eso, que participen varios y peleen por quien tiene un mejor derecho. Sin embargo, la ley 3313 crea una excepción, pero ojo, tengamos en claro, la regla es que no puede haber apersonamiento de terceros dentro del procedimiento registral. Esa es la regla. ¿Y cuál es la excepción? La excepción es, se permite el apersonamiento siempre y cuando, o en el caso de que estemos dentro de los alcances de la ley 3313 que tiene que ver con la anotación o la oposición al procedimiento registral por falsedad o por suplantación, ¿no? Que eso está regulado también en la ley de notariado. Entonces, eso es la excepción, ¿no? Por ley, por regla general, no cabe oposición en ningún tipo de procedimiento, salvo que haya un problema de suplantación de identidad, haya un problema de falsificación de documentos, entonces bajo ese criterio es posible. Ahora, no es tan fácil tampoco apersonarse, sino que cualquiera solicita ingresa. No, la propia ley y el propio reglamento, porque hay una directiva, ¿no? Que regula el procedimiento de oposición, establece quiénes pueden presentar la oposición, establece también cómo se presenta la oposición y establece, pues, cómo se va a tramitar por parte del registrador la oposición, ¿no?, al procedimiento registral. ¿Ya? El procedimiento registral, de verdad, es un procedimiento sumamente sencillo en temas generales, ¿no? Sencillo, ¿por qué? Porque empieza con la presentación del título, se da la calificación y sobre la calificación hay, como ustedes pueden ver ahí, solamente tres posibilidades, ¿no? En realidad deberían ser cuatro, pero no le estoy considerando la cuarta. Después yo le voy a explicar por qué hay una cuarta, pero en realidad sería tres, ¿no? Que el título se inscriba, entonces ahí terminó el procedimiento registral. Que el título se observe y para eso tendrá que subsanarse y una vez subsanado se escribe o el título se tacha. Implica la tacha, es la declaración formal del registrador indicando de que ese título o ese acto que pretende inscribirse no puede, no puede estar, no puede ser, eh, digamos, tolerado por el registro, ¿no? Sí, 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 ahorita vamos a hablar de eso. Gracias. Entonces, esas son las opciones, ¿no? Entonces, si queremos hacer una clasificación de las etapas y juntarlo con los principios que ya revisamos, digamos, la clase anterior. Tenemos, por ejemplo, ¿no? La etapa de presentación o la etapa de presentación del título, donde se presenta el título para el inicio del procedimiento registral, y ahí se utilizan los principios de erogación, de prioridad, ¿no? Excluyente, preferente, que ya hemos visto.
Una vez que estamos en la etapa de calificación por parte del registrador, entonces se aplican principios como el principio de legalidad, de tracto sucesivo, ¿no? Con la finalidad de verificar, ¿no? El acto jurídico que es materia de inscripción. Y luego, cuando se ha logrado la inscripción, entonces se aplica el principio de publicidad, legitimidad y obviamente la legitimidad, la publicidad otorga la buena fe, digamos la fe pública registral, ¿no? Eso es lo que ya conversamos, el famoso 2014, el tercero de buena fe, etcétera, etcétera, ¿no? Bien. El Tribunal Registral, ¿no?, enfatiza la aplicación de los principios administrativos en el procedimiento de inscripción, tales como el debido procedimiento, la razonabilidad y la eficiencia. Claro, porque la idea es, como te lo repito, de promover las inscripciones. El reglamento general lo que prevé es eso, ¿no? Promover las inscripciones. Por lo tanto, cuanto más rápido, cuanto más célere, cuanto menos gasto, mejor, ¿no? Pues que sean, deben ser eficiencia, ¿no? Debe ser eficiente, ¿no? Con la finalidad de que el usuario pueda ver inscrito su derecho lo más antes posible. O, en el supuesto de que haya sido observado su título, sepa la razón, pero una razón debidamente sustentada, debidamente motivada, para saber qué hacer y subsanar, y de esa manera lograr la inscripción de su acto, que eso es lo que la persona está pidiendo y eso es la persona espera, si no, ¿para qué voy a presentar un acto a registro? ¿No? Eh, las etapas, obviamente creo que esto no mucho que explicar, las etapas del procedimiento registral es la primera etapa a cargo del registrador público y la segunda etapa a cargo del tribunal registral. Única y exclusivamente en el caso de que ustedes estén en desacuerdo con lo que opina el tribunal registral. ¿Por qué? Porque el procedimiento registral normalmente termina con la inscripción y normalmente la inscripción la realiza el registrador público. Y ahí acabó. Normalmente así es. Termina con la inscripción y no es que el tribunal inscribe, no. El que debe inscribir es el registrador. Es más, cuando hay un procedimiento registral donde el registrador observa, sube el tribunal y el tribunal revoca la decisión del registrador, lo que va a decirle el tribunal es regresarlo a él, o sea, bajar el título y decirle, oye, registrador, en virtud de lo que yo ya he evaluado, tú inscribe. Y el registrador tiene que mejor dicho, acatar. ¿Por qué? Porque el tribunal ya le ha dicho lo que ya le dice lo que tiene que hacer. Podría decirse que al único que le hace caso el registrador es al tribunal registral, a nadie más. ¿Ya? Porque, si ustedes no saben, el registrador, ¿no?, es autónomo en sus decisiones, totalmente autónomo. Ni siquiera el gerente de propiedad inmueble de registros públicos le puede ordenar a un registrador que inscriba algo, por más que sea su superior. Es su superior administrativo, sí, su superior administrativo, pero él no le puede ordenar a un registrador inscribir un acto. Si el registrador considera que no se inscribe, no lo inscribe. Entonces, el usuario tiene todo el derecho de llevarlo a la segunda instancia para que se resuelva. Y si el tribunal resuelve y usted dice, no, yo no estoy de acuerdo con lo que opino, con lo que ha dicho el tribunal registral, bueno, ahí se agota la vía administrativa y usted tiene derecho a interponer una acción contenciosa ante el Poder Judicial. Razón, pero hay.
Entonces, vamos a ver la parte más importante del procedimiento, ¿no? Que creo que lo habíamos conversado cuando veíamos el procedimiento, los principios registrales y hablábamos de la titulación auténtica, ¿no? ¿Se acuerdan el principio de titulación auténtica? Y en el principio de titulación auténtica hablábamos de los famosos títulos, ¿no? Los títulos. Decía, oye, ¿qué es un título? Ah, bueno, ya habíamos decidido que el título era un instrumento público, ¿se acuerdan? El título era un instrumento público que daba mérito, ¿no? A una inscripción. No funciona. Acuérdese lo que le dije, el procedimiento registral no es un procedimiento administrativo puro, ¿no? A partir de lo que llegue al tribunal registral, si recién ahí aplicamos la ley del procedimiento administrativo general. Digamos que lo que dice su compañero, ¿no? Que la reconsideración se podría entender y tiene un símil aproximado muy parecido, aunque yo considero que es total, no tiene nada que ver, con con la subsanación del registro, ante una observación del registrador, ¿no? Cuando el registrador observa, ¿no? Un título, entonces usted tiene derecho a pedirle al registrador, oye, señor registrador, quiero, por favor, pues no, inscríbalo porque usted se ha equivocado, ha interpretado mal, que usted no le está haciendo debidamente, etc., etc. Ya, todo eso es como si fuera un recurso de reconsideración administrativa. Aprox, ¿no? Como si fuera. Pero sinceramente no lo es. ¿Ya? Pero se da un símil muy parecido. Bien, entonces, ¿qué es el título? Se le llama así al documento o documentos presentados por el solicitante que fundamenta en forma inmediata como directamente el derecho o acto inscribible y que por sí solo acredita fehacientemente su existencia. Aquí, digamos, uno dice, eh, el título es el documento documentos y dice, oye, que fundamenta en forma inmediata como directamente el derecho, cuanto escribible, te hace pensar la relevancia que tiene el título. O sea, quiere decir que en ese documento o en ese instrumento público debe estar debidamente determinado el acto que tú pretendes inscribir. No solamente debe estar directamente determinado, sino que al mismo tiempo el instrumento público ya cuenta con los elementos necesarios que exige la norma para lograr la inscripción en el registro. Es por eso de que cuando veamos la parte de derecho notarial, ¿no? Yo les voy a comentar que el notario es un profesional del derecho que es especialista en la confección de documentos que van a poder ser inscritos en el registro. Entonces, no es cualquier documento, es es un documento que ha sido tan bien estructurado, tan bien elaborado, que puede por sí solo y, dése cuenta, puede por sí mismo acreditar fehacientemente no solamente el derecho, sino también sustentar la posibilidad, mejor dicho, sustentar con fehaciencia la inscripción. El artículo, voy a revisar, voy a leer algunos artículos también del reglamento del registro público, porque normalmente, eh, digamos, eh, en en la definición del título, nada más, era como yo le estoy poniendo, ¿no? Solamente documento o documento, ¿no? Eh, sin embargo, sin embargo,
ya desde hace bastante tiempo, el título debe entenderse no únicamente como el documento, sino se debe entender como un todo, ¿ya? O sea, el título puede estar puede estar conformado por un solo instrumento o puede estar conformado por un sinnúmero de instrumentos que van a colaborar con la inscripción del acto. Eh, o sea, no es, digamos, como dice ahí, únicamente en forma inmediata, claro. Eh, Podríamos decir, digamos, ¿no? Para hacer un ejemplo, porque de repente se están perdiendo. Digamos una compraventa, ¿no? Vamos a usar un ejemplo muy sencillo. Digamos una compraventa, ¿no? Si usted quiere escribir una compraventa, ¿cuál es el instrumento que va a utilizar para la inscripción de una compraventa? Esto que se seguro que el parte notaria. Nada más. Nada más, porque eso es lo único pues, que se necesita, pues, ¿no? El parte notarial. Con el parte notarial se presenta y listo, se inscribe la compraventa. Pero, ¿qué pasaría si de repente usted quiere inscribir la compraventa, pero también quiere hacer, digamos, quiere inscribir eh, un cambio de numeración del predio? De repente quiere inscribir, ¿no? Un contrato de arrendamiento, de repente quiere, ¿no? Hacer una corrección, ¿no? En la partida registral, ¿no? De repente quiere, no sé, pues ese mismo bien eh, otorgarlo en garantía hipotecaria. Todos esos documentos se pueden presentar al mismo tiempo se pueden presentar al mismo tiempo, en primer lugar, por supuesto. Y todos esos documentos, por más que tengan actos que no tienen nada que ver con el objeto principal que sería, digamos, la compraventa, si se presentan juntos, constituyen un solo título y va a ser evaluado de esa manera, como un título uniforme, como un título único, ¿ya? Ahora, es correcto la precisión que hace su compañero, porque necesariamente tiene que ser todo documento público, no, no, es más, el propio artículo 7 del reglamento te dice que pueden ser no solamente documentos, instrumentos públicos, sino también inclusive copias simples. Y usted dirá, pero copias simples, ¿cómo es posible? Sí, copias simples. No es necesario que de repente sea una copia legalizada, sino que copia simple, ¿no? Salvo disposición en contrario, claro. Entonces, digamos que en ciertos casos se podrá utilizar una copia simple para lograr la inscripción y en algunos casos no, pues, y es obvio porque la copia simple, digamos, no se podría considerar como instrumento público. Pero ahí de repente puede darse el caso de que se pueda presentar, pues, ¿no? ¿No? Una copia simple y, digamos, eh, digamos, que salga un reglamento para la inscripción de tal o cual acto donde sí te diga, se permite la presentación con una copia simple. Listo, allá. Pero para esos casos tiene que ser la norma específica, porque normalmente lo que ingresa son instrumentos, digamos, instrumentos públicos, ¿correcto? Eh, Ahora, eh, dentro de las clases de documentos públicos, el artículo 7 no los desarrolla completamente, por eso yo me he permitido hacerlos, ¿no? Diferenciarlos, ¿no? Como es, por ejemplo, los títulos notariales, que en otras palabras son los partes notariales.
los títulos administrativos, ¿no? ¿Qué títulos administrativos? Puede ser una resolución una resolución, ¿no? Puede ser administrativa, ¿no? Puede ser de repente una partida, una partida de matrimonio, una partida de nacimiento, ¿no? Eso es un título administrativo, ¿no? Luego están los títulos judiciales, que son, digamos, los partes, que también se le llaman partes judiciales, ¿no? Emitidos por el juez, puede ser una copia certificada o puede ser un parte notarial propiamente, perdón, parte judicial propiamente emitido por el juez, como también pueden ser otro documento emitido por cualquier funcionario, ¿no? Con facultades especiales, ¿no? Como podría ser un cónsul, ¿no? Los cónsules tienen también, ¿no? Eh, como podría ser, digamos, eh, el, un laudo, ¿no? Protocolizado. Entonces, como podría ser también un documento, ¿no? Emitido en otro país, pero debidamente apostillado, ¿no? Gracias, ¿no? También funciona. Eh, digamos eso, ¿no? Me dice, las resoluciones del Tribunal Registral deben ir registradas como asiento. No, no, las resoluciones del tribunal son eso, nada más pronunciamientos. Eh, sin embargo, eh, suele suceder, aunque no sé si el registro continúa teniendo ese, eh, esa costumbre. Pero yo me acuerdo que hace muchos años, cuando yo iba a revisar títulos archivados, yo buscaba el título y encontraba no solamente los documentos que daban pie al título, sino también la observación del registrador, en el caso de que se diera, y la resolución del tribunal registral, donde revocaba la decisión del registrador y se lograba la inscripción. En algunos casos yo lo he visto. Eh, Creo que no, creo que aún se mantiene, ¿no? Les mentiría porque eh, ya la gran mayoría de títulos que yo veo ya, de verdad, algunos, como todo está digitalizado, ya eh, no me da pie buscarlo como era antes, ¿no? Me parece alguna vez vi uno igual, pero después ya no, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque solamente debe estar lo mínimo indispensable. ¿Cuáles son las etapas del procedimiento de inscripción? Bueno, el título, luego la solicitud de inscripción, luego se da el asiento de presentación y finalmente la anotación, ¿no? Claro, sí, no, 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 no. Mi estimado Santiago, ¿no? Es que recuerde, recuerde, o si no, le comento que las resoluciones del tribunal no son inscribibles. Lo que es inscribible es el título. Sin embargo, las resoluciones podrían formar parte del título. Es que es diferente lo que le estaba comentando. Yo de repente el registrador agarra cuando logra se hace la inscripción donde el tribunal registral le dice, oye, registrador, inscribe. Entonces el registrador lo que va a inscribir es el acto que está contenido en el título, pero en ningún momento va a agarrar y va a decir, se inscribe este acto porque el tribunal registral, mediante resolución tal, me dijo que lo escribiera. No, eso no lo va a hacer. Eso no va a suceder, ¿no? Por eso,
no sé si ya eh, eh, debería formar parte del título, ¿no? Yo creo que debería, pero no lo sé. Bien, entonces, primero hablemos de la solicitud. Ya hablemos del título escribible, no tengo que hablar mucho. Ya hemos hablado del título escribible, cuáles títulos notariales, títulos administrativos, títulos judiciales. Ya, perfecto, ya. Entonces, ¿cómo funciona? ¿Cómo empieza el procedimiento registral? Empieza con la famosa solicitud de inscripción, la famosísima hoja verde que ustedes ya han verificado, ya de repente varios conoces y ahora, digamos, está en pie. La idea es que todo se digitalice para lograr la inscripción en línea, ¿no? Por eso yo estoy casi seguro que en un determinado momento se va a lograr, ¿no? Pero mientras tanto, utilizamos nuestra hojita verde, ¿no? Los que sí no utilizan mucha hojita verde son los notarios, ¿no? Porque ya casi todo se ha digitalizado y ya a través del sistema, ¿no? Del sistema notario, todo se realiza a nivel virtual. Entonces ellos casi no utilizan eh, la hojita verde, ¿no? Salvo en cosas muy particulares. Esta hojita verde que ustedes también ya deben haberla conocido, contiene, pues como ustedes ven ahí, los datos del documento, del presentante, no se llena la naturaleza del título, los actos, materia de inscripción, el nombre, razón social, denominación social de las personas que toman el derecho de la inscripción, la partida registral, o sea, te simplifica la vida, ¿no? Para que no estés pensando qué pongo, qué no pongo, qué es lo que tengo que poner ya. Bueno, pues entonces mira, con esa hojita verde te simplifica la vida, ¿no? Con eso ya sabes, solamente marcas, completas lo mínimo indispensable y listo. Se acabó. Ya está la, ya cumpliste con el principio de rogación. Ahora, luego que usted ya tiene su solicitud de inscripción, usted la va a presentar. Eh, una vez que la ha presentado, cuando usted la presenta, ¿ya? Lo que va a lo que va a suceder es que el sistema le va a crear un asiento de presentación, ¿no? Normalmente eh, ya no existe el libro diario, ¿no? Porque antes se le llamaba así porque existía un libro diario. Pero eso estamos hablando años 60, ¿no? Años 70. Ya poco a poco, los años 90, ¿no? En los 2000, ya el libro diario ya no, pues lo que había ya se reemplaza por el sistema y el título ya ingresa a el registro y se crea un asiento de presentación. Ese asiento de presentación es lo que inicia el procedimiento registral. En ese momento se entiende que inicia el procedimiento registral. Y en ese momento, cuando usted presenta su título y se crea ese asiento de presentación, se genera la famosa prioridad excluyente, que le hemos conversado cuando veíamos principios. Se presenta la prioridad excluyente, entonces en ese momento se bloquea la partida, se bloquea, y el registrador tiene ya la posibilidad de iniciar la calificación del título. ¿Qué va a contener el asiento de presentación? Que no lo crean, el asiento de presentación contiene, de acuerdo al artículo 23, todos estos requisitos. Usted dirá, oiga, pero yo que yo sepa, cuando yo presentaba mi título, mi hojita verde, me ponían, digamos, en la parte de arriba, ¿no? Unos números nada más, el número de título, la hora, punto, y nada más.
Sí, eso es su cargo donde consta esa información. Pero en el libro diario, la persona que digita, la persona que lo ingresa al sistema, tiene la obligación, conforme al artículo 23 del reglamento 19 y 23, a consignar todos esos actos que están ahí. Y si no lo llena la persona que atiende en la mesa de partes, el registrador sí. Por eso hay un espacio de tiempo. Si se dan cuenta, ustedes pueden ver ahí. Voy a ver si, no sé si ven el cursor. ¿Ven? Acá hay un número 7, ¿ya? ¿Qué significa este 7? Significa que desde el momento en que ingresa el título, hay 7 días en donde el registrador se va a encargar de consignar todos estos datos en el asiento de presentación. Todos 7. Dentro de los primeros 7 días va a consignar todo. ¿Ok? A partir del día 7 empieza la calificación registrada. Hay algunos que dicen, no, pero en el 7 también califica. Sí, hay algunos registradores que opinan que los primeros 7 días son de calificación, pero no solamente es calificación, también el, digamos, completar los datos del asiento de presentación. Pero hay algunos que dicen, no, primero que esté completo el asiento de presentación y a partir de ahí se inicia la calificación. Bueno, eso es, ¿no? Tomato, tomato, ¿no? O sea, a partir de ese día, del día 7, el registrador empieza la calificación. Bueno, lo que dice la norma, lo voy a decir artículo 25, ¿no? Dice días, no dice si es hábiles o calendario. Sin embargo, vamos a utilizar la regla del Código Civil. ¿Cuál es la regla del Código Civil? La regla del Código Civil significa de que si la ley no te dice que es días hábiles, se presume que son días calendarios, ¿no? Entonces, estos primeros 7 días tienen que considerarse como días calendarios, ¿ok? A partir de ahí, a partir de ahí, empieza la vigencia del asiento de presentación. Miren, a partir de aquí empieza la vigencia del asiento de presentación. El artículo 25 dice que la vigencia del artículo del asiento de presentación era 35 días, lo cual en su primer momento sí, era solamente 35 días. Sin embargo, sin embargo, eh, el artículo 27 generó una indicación en decir que el asiento de presentación debería de durar 60 días, ¿no? 60 días. 35 más 25, ya pues estamos hablando de 60 días. Usted dirá, pero profe, pero no calza, pues acá hay más, acá serían 65. No, 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 no. No. Estos 5 días todavía no los toquemos, ¿ya? No los toquemos. 35 días, ¿ok? Estos 25 días adicionales, que es lo que se llama la prórroga del asiento de presentación, que se da y que está regulado en el artículo 27, se puede prorrogar conforme a lo que dice también el artículo 28 por situaciones determinadas, que lo normal es cuando se presentan observaciones, ¿no? Entonces ya de por sí es lo que se llama la famosa prórroga automática. Una vez que se presenta el título, una vez que es calificado y es observado, inmediatamente el registrador prorroga inmediatamente los 35 más 25 más. Ahí están sus 60, ¿ok?
Y usted dirá, ¿y estos 5 para qué sirven? Ah, los 5 días que usted ven acá es para que una vez que usted haya subsanado y una vez que haya cumplido con los requisitos, haya pagado el mayor derecho y todo lo demás, estos 5 días son los que utiliza el registrador para inscribir el título. O sea, el registrador tiene 5 días para inscribir el título. Y usted dirá, ¿por qué se demora tanto? Pero es que hay un montón de cosas que hacer. No es tan simple, ¿no? Hay que ver el tema de la documentación, ordenar, revisar, ¿no? Este, ver el tema ya de verificación, etcétera, etcétera, y luego el registrador oye su huellita, listo, se inscribe, sube al sistema, etcétera, etcétera, se actualiza, etcétera, etcétera, se logra la inscripción, ¿ya? ¿Se acuerdan que hablamos sobre la, el principio de derogación, ¿no? El principio de derogación. Bien. El principio de derogación es el principio por el cual uno puede, es el derecho que tiene una persona de solicitar la inscripción de los actos en el registro. Muy bien. Así como existe el derecho, o digamos el principio de derogación, existe también el desistimiento. El desistimiento es eh, es una declaración, ¿no?, que realiza el solicitante, ¿no?, con la finalidad de solicitar al registrador que no inscriba los actos. O sea, es decir, no, no quiero que lo escriba. ¿Y por qué no quiero que lo escriba? Porque de repente ya no quiero, de repente hay varios actos y yo no quiero que se escriban todos, solamente algunos. Entonces, puedo pedir el desistimiento. El desistimiento por su naturaleza puede ser total, ¿no? O parcial, ¿no? Si es total, se desiste de todo la presentación del título. Y si es parcial, por algunos actos, siempre y cuando sean pasibles de ser divididos, ¿no? Creo que yo les hice el ejemplo la clase anterior, pero si no, lo repito, ¿no? ¿En qué caso se puede desestimar la inscripción? ¿Ya? Normalmente el desistimiento se puede dar cuando usted dice, oye, mira, revisa el título y dice, no, acá vamos a tener un problema. Ya, voy a tener un problema. ¿Por qué? Porque de repente me lo van a observar, ¿no? Y esa observación me va a tomar más tiempo y luego para subsanarla me voy a demorar más, entonces el registrador me lo va a demorar, no, 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 entonces normalmente no, voy a hacerlo de nuevo. Entonces, como ya lo presenté, el que me lo devuelven para hacerlo de nuevo, ¿no? Para evitar problemas. Es criterio, sinceramente es criterio, ¿no? De repente se desiste porque la naturaleza del procedimiento con o la evaluación de repente va a demorar mucho tiempo, entonces prefiere mejor ir avanzando con otras cosas antes de presentarle el título, qué sé yo, ¿no? Qué sé yo. O, como bien dice, ¿no? De repente su compañera Verónica, de repente dice, oye, pero si presento esto, de repente me escribe, me observa, no se logran inscribir todos estos actos porque está observado aún. Entonces, no, o sea, todos mis actos, ¿no? Uno, dos, tres, cuatro. El acto uno está perfecto, el 2 está perfecto, pero el 3 me lo van a observar, porque como el 3 está unido al 2 y al uno, pucha, me va a fastidiar y me va a malograr mi inscripción. Entonces, ahí es donde podría optar por del desistimiento parcial, pero siempre y cuando, y ahí venía con el ejemplo,
el acto sea separable. ¿Cuál es el ejemplo? Que creo que se los hice en la clase anterior. Imagínense que yo pido un crédito hipotecario con un banco. Entonces, me da un préstamo y el banco me dice, ya, perfecto, te doy el crédito hipotecario para que compres tu casa y yo voy a inscribir conjuntamente con tu contrato de compra-venta la hipoteca. ¿Ok? Entonces, estoy participando el vendedor, estoy participando yo, que soy el comprador, más el banco que me ha prestado el dinero en un contrato de mutuo, que incluye además una cláusula de hipoteca o una minuta de hipoteca, ¿no? Yo agarro el parte notarial, suponiendo que me lo diera, y lo ingreso al registro. Y yo vivo, ¿no? Al momento que estoy llenando mi hojita verde, digo, señor registrador, me desisto parcialmente de la inscripción de la hipoteca. O sea, yo quiero que se inscriba, yo quiero que usted, señor registrador, este título que contiene la compra-venta de hipoteca, ¿ya? Usted inscriba solo la hipoteca, pero no es, perdón, solo la compra-venta y no inscriba, eh, ¿cómo se llama? La hipoteca. Obviamente, pues no se puede. Muy bien, ¿no? Evidentemente no se puede. Por lo tanto, el desistimiento no funciona en ciertos casos, ¿no? En otros casos sí, sí es posible. Por ejemplo, imagínese que yo tengo un contrato de compra-venta, ¿no? Estoy comprando un inmueble y también he celebrado un contrato de arrendamiento con una determinada persona. O sea, compré el inmueble y al mismo tiempo, al toque nomás, le estoy alquilando el bien a un tercero. ¿Ok? Entonces, yo llevo los dos actos al registro, la compra-venta con el arrendamiento, porque el arrendamiento también se puede inscribir. Lo llevo al registro y resulta que eh, mi inquilino dice, no, ya no quiero, no quiero digamos, quiero resolver el contrato. Entonces, pucha, yo digo, "Oh, ya, bueno, pucha, ya presenté el título con la compra-venta y el arrendamiento, ¿no? Entonces yo voy y le digo, señor registrador, me desisto, no es este desistimiento, desestimiento, ¿ya? Desestimiento, ¿ya? Yo me desisto, ¿ya? Me desisto de la inscripción del arrendamiento. No me inscriba el arrendamiento. Inscríbeme la compra-venta, pero el arrendamiento no me lo inscribe. El registrador se va a dar cuenta. Ah, mira, a diferencia, como en el caso de la compra-venta con la hipoteca, que el registrador se va a dar cuenta que es un acto que no se puede dividir. En este caso va a decir, sí, pues es totalmente se puede dividir y no se afecta ningún derecho. Claro, pues que se escriba la compra-venta. Y si el propietario me está diciendo que no va a inscribir el arrendamiento, pues no se inscribe y punto. En esos casos se puede hacer parcialmente, ¿no? Normalmente el desistimiento de la rogatoria, ¿ya? Se realiza conforme la dice el artículo 13, ¿ya? Le voy a poner el artículo 13, un ratito acá. Acá está, te lo pueden ver. Sí, creo que, sí lo he copiado, ¿no? Sí, ya. El artículo 13, en donde que dice, pero yo también quiero revisarlo acá. Ya, el presentante puede desistirse, ¿no? De su solicitud de inscripción mediante escrito con firma legalizada por notario o por funcionario autorizado para efectuar dicha certificación, mientras que no se hubiera efectuado la inscripción correspondiente, ¿no?
En caso que el presentante sea notario, su desistimiento no requeriría legalización de firma. Entonces, usted presenta el desistimiento, ¿no? Eh, con ese formulario, ¿no? Presenta y punto. Se acabó. Legaliza su firma o, o fedatea su firma ante el propio funcionario de registro, que normalmente ahí está, y se acabó. Listo. Artículo, no, lo que le estoy diciendo, los artículos es el artículo 13 del Reglamento General de los Registros Públicos. ¿Bien? A ver, eh, yo les había dicho, ¿no? Que en realidad eran cuatro, aunque en forma simple es tres, ¿no? Y como bien creo que alguna alumna dijo, no, pues habló y dijo liquidación. Sí, es cierto, la liquidación, ¿no? ¿Cuál es el resultado de la calificación registral? La calificación registral puede ser inscripción, puede ser liquidación, puede ser observación o puede ser tacha, ¿no? Ahorita vamos a ir avanzando uno por uno, ¿no? Vamos a ir avanzando uno por uno, pero en sí, esas son las cuatro posibilidades de la calificación por parte del registrador, ¿no? Eh, ¿Qué implica una observación? Normalmente el artículo 40 del reglamento, ¿ya? El artículo 40 hace referencia a las observaciones, ¿no? ¿Qué implica una observación, ¿no? Cuando el título adolece de defecto subsanable. Esa es la primera particularidad del artículo. Adolece de defecto subsanable. Es el título que adolece, ¿ya? ¿Cómo podría ser un ejemplo de defecto subsanable? O sea, pues usted presentó un título y se le olvidó, eh, en lugar de poner una copia legalizada, perdón, al momento puso una partida, digamos, en copia simple, y se olvidó que no debería haber presentado la partida en copia simple, sino debería haberla presentado con copia legalizada. O se olvidó de que tenía que poner la original, no lo sé. Uy, y el registrador le dice, uy, señor, el título tiene un defecto porque usted debió haber presentado el original de la partida y usted ha presentado copia simple. Eso es un defecto que hace que no se pueda escribir el título en el registro. Pero obviamente usted dirá, ay, es totalmente subsanable, pues me olvidé, presenté la partida en copia simple cuando tenía que presentar la original. Ya, bueno. Y la otra situación es, dice, cuando adolece de efecto subsanable o existe obstáculo en la partida. Ahí es más complicado. Subsanable también, pero más complicado. ¿Por qué? Porque normalmente cuando hay un obstáculo en la partida registral es porque el título, o, o mejor dicho, usted no ha tomado en consideración la revisión de la partida registral o el título no se adecúa a lo que debió o lo que se debió haber consignado cuando usted hizo el estudio de la partida registral. ¿Qué puede pasar? ¿Ah? Puede pasar. La gente se equivoca, no se equivocó. Pues. Yo me acuerdo cuando practicaba y estaba en una notaría, ¿no? Allá por el año 2002. Este, copiaba, pues, ¿no? Y por apurado, pues, ¿no? Agarraba y ponía un número cuando no era ese número. Entonces, teníamos un problema, pues, con el bloqueo, porque el bloqueo, cuando solicitaba la inscripción,
En el bloqueo me decía, no, no se puede porque hay un obstáculo, ¿no? Yo me equivoqué. O de repente, cuando presenté mi bloqueo, había un cambio en la partida registral y yo no me había dado cuenta. También puede ser algunas situaciones que sean mucho más sencillas como esa, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando el problema es mucho mayor? Por ejemplo, me acuerdo mucho, señora que era, digamos, casada, luego se divorció, al divorciarse hicieron la separación de patrimonios y, digamos, la señora quería comprar otro inmueble, quería comprar otro inmueble, pero el problema estaba en que para el registro, ¿no? Todavía seguía como casada porque había comprado un inmueble cuando estaba casada con el marido, entonces cuando el registrador hace la verificación, ¿no? De su condición, ella dice que es divorciada, pero resulta que cuando el registrador revisó la partida registral, se dio cuenta que ella parecía casada con otra persona y dijo, acá hay un problema, pues. ¿Por qué? Porque tú dices que eres divorciada, pero de acuerdo a mi información en mis archivos, tú eres casada con fulanito de tal. ¿Cuál había sido el problema? La señorita no había, o la señora no había inscrito su divorcio al registro. Usted dirá, pero doctor, eso es inmediato. Es inmediato. Una vez que usted se divorcia, tiene que llevarlo a registro, tiene que llevarlo a RENIEC, porque RENIEC no divorcia, RENIEC divorcia la municipalidad o divorcia el notario. Entonces usted tiene que llevarlo a RENIEC, tiene que llevarlo a registro. Si usted no lo lleva, registro sigue pensando que usted es casado o es casada. Entonces, ahí hay un problema, pues, hay un obstáculo. No podía ella inscribir su nueva adquisición de la propiedad, por más que era divorciada, porque existían obstáculos que impedían que escribiera. Otro obstáculo que podría darse normalmente, pues el obstáculo que sería más, digamos, dramático sería que, imagínese, A vende el inmueble a B y cuando B quiere inscribir su derecho, resulta de que ya el inmueble no está a nombre de A, si ya está a nombre de J. Resultó pues que A vivo vende a B, a C, a D, a Y, a J. Y J, pues, más inteligente, inmediatamente se fue al registro público, pues. Y entonces cuando B llega, ¿no? Para inscribir, tomándose todo el tiempo del mundo, quiere llevar para inscribir su derecho, resulta que ya hay un obstáculo en la partida. No puede inscribir su derecho de propiedad porque resulta de que el propietario que le vendió registralmente no es el actual propietario. Eh, Esas son las situaciones que podrían darse, ¿no? Ahora, la observación, ¿no? También se puede dar por un tema de, oye, falta liquidar, que son situaciones bastante mucho más sencillas, ¿no? O la observación que también podría ser porque falta un acto previo. O sea, es necesario que se realice un acto previo para lograr la inscripción, que eso es algo que también puede suceder, ¿no? Puede suceder como de repente, ¿no? Eh,
Imagínese que, bueno, lo veo un poquito absurdo, pero podría suceder. Imagínese que yo quiero inscribir, ¿no? Eh, la independización, ¿no? De un lote, perdón, este, de un departamento. O sea, imagínense, es una casa de 2 pisos y yo quiero independizar el primer piso e independizar el segundo, ¿no? Eh, y yo agarro y presento mi título de independización y el registrador me lo observa. Me lo observa y me dice, oye, para usted quiere inscribir su independización, pero resulta pues que primero inscriba la declaratoria de fábrica, pues, ¿no? ¿Cómo pretende independizar si ni siquiera ha terminado con regularizar su declaratoria de fábrica? Bueno, eso es un problema, pues. Eso es un problema. O sea, se necesita el acto previo. ¿Cuál sería el acto previo? Inscriba la declaratoria de fábrica. Una vez que inscribas la declaratoria, ahí inmediatamente se va a realizar la independización, ¿no? Eh, la otra posibilidad, ¿no? Es la tacha, ¿ya? ¿Qué son tachas? Propiamente, la tacha es un resultado negativo, una posición en la cual el registrador no está de acuerdo, ¿no? Con la inscripción del acto. Ahora, ¿por qué no se lograría la inscripción si usted me está diciendo, doctor, que la finalidad del procedimiento registral es la inscripción? Pero por qué no se inscribiría? Bueno, no se inscribiría, digamos, por ciertas situaciones. Por eso, normalmente en el registro tiene diferentes tipos de tachas. Antes solamente habían tachas sustantivas o liminares, nada más. Luego se crearon o ya se utilizan el tema de otro tipo de tachas que le llaman las tachas especiales, ¿no? Regulados en el artículo 36 del reglamento, ¿no? Antes no existían esas tachas especiales. ¿Cuáles eran la tacha, ¿Cuáles eran las tachas más comunes? La tacha sustantiva y la tacha liminar, ¿no? La tacha sustantiva es la que todo el mundo conoce, ¿no? Esa es la tacha sustantiva que se da porque, digamos, hay un obstáculo en la partida o porque adolece de defecto sustanable o, digamos, de repente es un defecto que que no podría de repente, ¿no? Subsanarse, ¿no? Etcétera, ¿no? Y por esa razón se tacha. O sea, no es posible subsanar, perdón, no es posible subsanar la observación. eh, no pagaste lo que correspondía por la liquidación del título dentro del plazo, o no subsanaste, ¿no? Dentro del plazo también, porque eso es otra razón para tacha sustantiva. O no pagaste o no subsanaste dentro del plazo, ¿no? Entonces, por esa razón, se declara la tacha y no se llega a inscribir el título. No, no es que se pierdan los pagos. Pagos están. Lo único que sí se cobran son los derechos de calificación, ¿no? Pero nada más. O sea, de por sí ya hace tiempo ya se salió una directiva que obliga a que los registradores solamente devuelvan lo que no han gastado. Solamente se cobran los gastos de calificación. Otro monto más no tienen por qué cobrarlo, ¿ya? Entonces, se tacha, se devuelve, ¿ok? Listo. Esa es la tacha sustantiva, ¿no? Y luego la tacha liminar es una tacha más, podría decirse jurídicamente más poderosa y normalmente se utiliza, como vieron ahí, cuando usted
pretende la inscripción de un acto que no se inscribe, que no se inscribe, o un acto jurídico que no tiene posibilidad de ingreso porque no hay, digamos, derecho de donde emane. Imagínense que yo quisiera inscribir la compra-venta de C a D. Y me va a decir, pero señor, aquí en la partida está de titular A. Si usted quiere inscribir de C a D y usted me hace referencia que antes era de A, luego vendió a B y luego B se lo vendió a C, pues entonces tráigame esa compraventa de A a B o tráigame la compraventa de B a C para que recién yo pueda inscribir la compraventa de C a D. Si no me lo trae, no puedo. Pues, no se puede inscribir. Entonces, teniendo en cuenta esa situación, se tacha limitarmente, ¿ya? Y las tachas especiales, ¿no? Las tachas especiales son las que están reguladas en el artículo 36, que tienen que ver con eh, cuando los registradores adviertan la falsedad del documento o cuando haya una tacha por perdón, por una tacha de falsedad documentaria o por un desistimiento total de la rogatoria. ¿Ok? Dice, es imprescindible que los títulos sean elevados solo por los notarios. No, es imprescindible que los títulos sean elevados. No, 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 a ver. Creo que eso ya lo habíamos conversado. Los títulos son el concepto general, pero hay diferentes tipos de títulos judiciales, títulos administrativos, títulos notariales. Cuando es un título emitido por un notario, se llamará parte notarial y es un título notarial, ¿no? Pero que sea imprescindible que lo haga notario, no, la puede hacer un juez también, lo puede hacer un árbitro también, lo puede hacer un funcionario administrativo también, problema, ¿ya? Acá un ejemplo de la primera instancia. Acá está un ejemplo de la primera instancia, ¿no? Cómo se da, cómo empieza, se solicita el formato. Esto es una, eh, digamos, una publicidad antigua del registro. Antes se hacía de esta manera, pero ustedes, digamos, vean cómo funciona, ¿no? Los compradores solicitan, ¿no? La solicitud de inscripción, el procedimiento se inicia, el registrador evalúa, se pagan las tasas, se subsana de acuerdo a lo que el registrador solicite, dentro del plazo establecido y se inscribe, ¿no? Eso en sí, ese es el procedimiento, ¿ya? El asiento de inscripción ya es, digamos, el resultado positivo, ¿no? ¿Ya? El resultado positivo cuando, luego de la calificación registral, el registrador considera de que el acto merece ingresar al registro, merece el derecho a ser reconocido y, teniendo en cuenta eso, se le otorga la seguridad jurídica que, ya hemos conversado, aplica a los registros, ¿no? Eso está regulado en los artículos 46 al 53 del reglamento, ¿no? En el artículo 46, justo quiero revisar acá, explica, ¿no? La referencia, ¿no? Al acto causal, etcétera, etcétera, ¿no? Eh, en realidad es un nacimiento de un derecho. ¿Por qué? Eh, para el registro, ¿ya? Y eso suele pasar, ¿no? Para el registro, todo lo que ingresa es nuevo. Todo lo que ingresa es nuevo.
Es más, el registro, podríamos discutir sobre ello, podríamos debatir sobre ello, pero para el registro, ellos viven en su propia realidad. Por eso es que ustedes deben haber escuchado o leído en algunos libros que se habla de la realidad registral y de la realidad extrarregistral, ¿no? La partida anterior no dice nada, pues, no. Ah, no. Ah, para el circuito registral. No, pero el circuito registral ya lo vimos, pues. Eso ya lo hemos visto. Ya, ya. Ah, claro, pues así es, ¿no? Claro, ajá. Lo que pasa es que el artículo 33, ¿no? Usted dice, ya vamos a revisar el artículo 33. ¿Sabe qué dice el artículo 33? Sí. ¿Dónde estás? Acá estás. Ya. Dice, el registrador y el tribunal en sus respectivas instancias calificar y evaluar los títulos ingresados para su inscripción, ¿no? Se sujetan bajo responsabilidad a las siguientes reglas y límites, ¿no? Ah, bla, 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 bla. Dice, si anoto un bien mediante medida cautelar en un proceso de obligación de asumir dinero y pierdo, ¿quién debe levantar la anotación? ¿Quién debe levantar la anotación llevando a las partes del cuaderno cautelar? Normalmente es lo que tiene que hacer es el juez, ¿no? Pero eso, para eso, tiene que haber acreditado que se ha cumplido con eh, los efectos de la medida cautelar o, en su defecto, que esté de acuerdo el acreedor, porque el acreedor es el que importa, ¿no? Lo que sucede cuando yo digo que determina el nacimiento de un derecho que es para el registrador, nuevamente, para el registrador, para el registro, todo acto que se registra es nuevo, ¿no? Nuevo, nuevamente, porque existe una realidad registral y una realidad extrarregistral. La realidad extrarregistral para el registro no existe, por más que la vea, no existe. Cuando ya ingresa al registro, el registro de por sí lo reconoce y, digamos, lo valida, ¿no? Para ellos, sí, es algo nuevo, ¿no? Relativamente. Se podría decir que ya, no quiero utilizar la palabra nuevo, podría decir, ¿cómo lo podríamos llamar? ¿Reciente? Podríamos llamarlo, eh, digamos, actualizado, existente, pero eso ya existía. Entonces, ya existía y el registrador, ¿qué va a hacer? ¿Reconocer que ya existe o declarar que ya existe? Es que depende del derecho. Si yo inscribo una inmatriculación, que es un reconocimiento de un derecho que ya existe, o es un derecho nuevo. Si yo inscribo una declaratoria de fábrica, ¿es un derecho que ya existe o es un derecho nuevo? Una declaratoria de fábrica. Ah, exacto. Ese es el punto, ¿no? Ese es el punto. Eh, a ver, depende, mejor dicho, ustedes deben haber visto, porque veo que ustedes también, casi todos, digamos, en un determinado momento de nuestra vida hemos tratado con el registro. Y ustedes deben haberse dado cuenta de que cuando sale una anotación, cuando ya se inscribió el acto en el registro, te salen dos papelitos, ¿no? Te sale la anotación de inscripción
y te sale el asiento de inscripción, ¿no? Y algunos piensan que son lo mismo, no es lo mismo, ¿no? Y usted dice, pero ¿por qué anotación de inscripción y por qué asiento de inscripción? Porque es lo mismo, ¿no? Esto ya es, digamos, la costumbre que se mantiene en el registro, ¿no? ¿Se acuerdan que yo les había dicho de que el procedimiento registral es una serie concatenada de actos que termina con un pronunciamiento? Ya bueno, ese pronunciamiento tiene que tener una formalidad. ¿Y cómo es la formalidad? La formalidad es primero decirte, oye, tu título que tú has presentado cumple con los requisitos y ha ingresado al registro y yo te evidencio que ha ingresado con la anotación de inscripción. Eso evidencia que tu título está inscrito en el registro. Y el asiento de inscripción es la evidencia del derecho inscrito propiamente. O sea, es el acto jurídico que tú pediste inscribir, que se logra, que ha ingresado en virtud de la anotación y que debe ser materia de publicidad por parte del registro. Por eso están esos dos elementos, ¿no? Claro, claro, porque eso normalmente ya ustedes lo ven en el sistema, ya lo ven en el sistema. Antes se daba, por si acaso, antes se daban las dos cosas, la anotación y el asiento de inscripción. Sí, es cierto, ahora yo he visto que solamente dan la anotación de inscripción, ¿no? Eso es suficiente, ¿no? Ya. Aunque en el sistema, en Síguelo, yo lo puedo ver, ¿ah? Veo la anotación de inscripción y veo el asiento de inscripción, ¿no? Por un tiempo, ¿ah? Después ya desaparece. ¿Ya? Eh, Normalmente, ¿cuál es el CARDEX? No, el estimado Williams, el CARDEX no tiene nada que ver, porque el CARDEX es un sistema de orden para el notario, no para el registrador. El CARDEX le importa muy poco al registrador, ¿ya? Entonces, aunque algunas veces lo ponen, ¿ah? En el asiento de inscripción, lo ponen CARDEX, número tal. Depende, pues, ¿no? Depende, como lo repito. Bien, ¿cuál es la técnica de inscripción, no? Eh, Creo que habíamos conversado la clase anterior sobre el principio de especialidad, ¿no? ¿Cuál era el principio de especialidad? El principio de especialidad es digamos, la manera en cómo el registro determina la inscripción de los actos. Normalmente, eh, la forma de la inscripción, ¿no? Se realiza a través de la técnica y un sistema particular. La técnica es la manera en cómo se lleva la inscripción, ¿no? En el registro. Por eso hablamos del registro del folio real, hablamos del folio personal y hablamos del folio causal, ¿no? Esos son la técnica. Nosotros normalmente, o mejor dicho, en nuestro sistema registral utilizamos esas tres técnicas, ¿no? La causal muy poco, más utilizamos folio real, folio personal, ¿no? Registro de predios, personas jurídicas, personas naturales, registro de bienes. Ahí se utiliza el registro, un folio real, ¿no? Solamente en el registro de personas naturales sí se utiliza folio personal, ¿no? Claro, que usted utilice folio causal.
sea, no estoy diciendo que no se utilice. Sí se utiliza, ¿no? Pero es muy poco. Ya en el registro mobiliario del contrato ya se va a extinguir, ya no se va a usar. El registro minero, eso sí, todavía se mantiene, pero es, como repito, cosas muy particulares, ¿no? Y el tema es el sistema de inscripción. Normalmente el sistema de inscripción es la manera en cómo publicitamos, ¿no? la información. Eh, yo me acuerdo que les dije que los sistemas registrales, había el sistema francés, el sistema, digamos, alemán, el sistema australiano. Yo les decía, oye, el sistema francés, el sistema alemán es un sistema puro. ¿Por qué es un sistema puro? Porque tiene una modalidad ya determinada por ellos y esa es su forma de publicitar la información. Entonces, ¿cuál es una de las maneras de publicitar información? Mediante la publicación de todo el acto, pues, que en otras palabras es la transcripción. O sea, todo lo que aparece en el contrato, todo eso se publicita. Comprenderán que hay cosas que no podría decirse que no son muy relevantes, ¿no? ¿Para qué voy a publicar todo el contrato? ¿Para qué? ¿No me sería mejor un resumen? Sí, pues sería mucho mejor un resumen. Por eso hay dos tipos de técnicas de inscripción. La inscripción vía transcripción y la vía inscripción vía resumen. Nosotros utilizamos la vía resumen porque es mucho mejor, más sencilla, más concreta y obviamente más rápida, porque de esa manera solamente colocamos la información que es absolutamente necesaria, ¿no? Claro, en los poderes te acepto la transcripción, ¿no? Y eso, porque yo me acuerdo mucho, ya no, ahora ya no, por si acaso, ahora ya cuando se trata de poderes, como todo se hace en línea, ya los registradores solamente copian y pegan, ¿no? A lo Acuña, sorry, copian y pegan. Eh, entonces ya es mucho más fácil para ellos, ¿no? Imagínense cuando eran poderes enormes, ¿no? Estar copiando y tipeando uno por uno. Por eso se demoraban muchas veces en la inscripción de los poderes, ¿no? Ahora ya no es, lo hacen rapidito, ¿ya? Eh, pero, por ejemplo, una compraventa, te voy a estar poniendo todas las cláusulas de la compraventa. O un contrato de hipoteca, te voy a estar colocando todas las cláusulas de hipoteca. ¿Cuántas cláusulas de hipoteca son? Fácil, unas 10 cláusulas. Ah, pero eso es hipoteca normal. A ver, un crédito hipotecario con un banco, ¿cuántas cláusulas tiene el contrato de crédito hipotecario con el banco de crédito o con el banco continental? Cerca de 30 cláusulas. ¿Y todas esas las voy a colocar? No seas malo. No, no, no. Entonces, normalmente, inscribir, resumen, nada más. Punto. Eh, el, el, Ah, estimado Bruno, lo que yo utilizo es el Reglamento General de Registros Públicos. Así que todos esos artículos tienen que ver con el Reglamento General de Registros Públicos. Ajá, bien. Eh, hablemos del Tribunal Registral, ¿no? El Tribunal Registral es la segunda instancia. Yo les había dicho de que el procedimiento registral tiene dos instancias. La primera instancia es el registrador público, la segunda es el Tribunal Registral. El Tribunal Registral es el órgano a cargo de la SUNAR con competencia nacional que resuelve en segunda y última instancia administrativa las apelaciones contra las observaciones, tachas y otras decisiones de los registradores
y abogados certificadores. O sea, fíjense que no es única y exclusivamente dedicado a títulos, sino que también ven publicidad, certificados. Todo eso también es materia de apelación ante el tribunal. ¿Ok? ¿Cómo se desarrolla el recurso de apelación? ¿Ya? ¿Se acuerdan que yo les había comentado de que el procedimiento registral es una mezcla, es un procedimiento administrativo especial? Una parte es, digamos, normas registrales de acuerdo al reglamento y otra es el procedimiento administrativo general, ¿no? Bien, el recurso de apelación se regula primero por el artículo 142 del reglamento, pero a su vez también por la ley del procedimiento administrativo general, ¿no? La LEPAG. ¿Cómo, cómo aplica o cómo se desarrolla cada vez que haya una observación o una tacha o una liquidación que el usuario considera que no se le ha tratado debidamente o considera que el registrador no está analizando debidamente o no le ha aceptado la subsanación, tiene derecho a irse en apelación ante el tribunal. Esta apelación, como todo procedimiento administrativo, tiene que tener o cumplir con requisitos de formalidad, de forma y de fondo también. Entonces, ¿cuáles son esos requisitos? El artículo 142 del reglamento regula no solamente el tema de, eh, digamos, el recurso de apelación, sino también en qué casos se puede interponer el recurso de apelación, ¿no? Se puede interponer contra las observaciones, contra las tachas, como repito ahí, con las liquidaciones, etcétera, etcétera. Y para la admisibilidad, ¿no? Se tiene que cumplir con la indicación del registrador, los nombres, dato de identidad del apelante, la decisión del cual se recurre y el número del título, fundamentos para la impugnación, y como es un documento, digamos, que debe cumplir con los requisitos de la LEPAG, tiene que estar autorizado por abogado, se tiene que pagar una tasa y se presenta ante la oficina de trámite documentario, ¿no? Una vez recibido el recurso, el registrador efectúa la anotación de apelación de la partida y remitirá al tribunal acompañado del título en un plazo de 6 días, y luego de haber sido recibido, el plazo para la resolución de la apelación, ¿no? Es de 30 días calendario. ¿Qué dice acá? Estimado Pinto, mejor me envías el correo porque un correo para poder ayudarme, ayudarte, ¿no? De repente, porque no creo que pueda darte una respuesta inmediata. Nuevamente a todos los que me están escuchando, al final voy a dejar mi correo, la diapositiva. Por favor, escríbanme. Me han estado escribiendo, y agradezco mucho su confianza, les agradezco que me hayan participado de sus consultas y encantado de haber resuelto en la medida de lo posible sus observaciones, bueno, sus interrogantes, ¿no? Yo les pediría que las preguntas sean sobre lo que estamos hablando, porque si es un tema más personal, creo que no es responsable que yo les responda rápidamente cuando ustedes de repente necesitan una respuesta mucho más concreta, ¿no? Eh, ¿Cuáles son los alcances de la responsabilidad de la calificación por parte del tribunal? Bueno, acuérdense que la responsabilidad de la calificación
está a cargo del registrador. Él es el que tiene que encargarse de calificar el título debidamente. Eh, y si hay una apelación y sube al tribunal, el tribunal no puede volver a observar. ¿No? Acá no es llueve sobre mojado, ¿no? O sea, después de cuernos palos. No, no, no. Aquí lo que va a hacer el tribunal es sobre la base de la presentación del título, sobre la base de la observación que ha realizado el registrador, sobre la base del de la posición que tiene el registrador frente a la subsanación que no le quiere inscribir, es el usuario que pide al tribunal, oye, mira, tribunal, el, yo he subsanado mi observación, pero resulta que el registrador no me quiere aceptar mi subsanación, o la posición que tiene el registrador es completamente contraria a lo que establece la ley y el reglamento, etc., etc. Entonces yo quiero, tribunal, que seas tú quien resuelva este problema. Entonces, para ello se sube al tribunal y el tribunal no va a poder observar más de lo que ya había observado, ¿no? Y obviamente se sujeta al criterio jurisprudencial uniforme que también el tribunal mantiene. Es por eso de que cuando se subsana una observación ante el registro, normalmente se debe subsanar sobre la base de la jurisprudencia registral o sobre la base del criterio que ya tiene el registro. Y si el registrador, a pesar de que se le ha presentado el criterio, no lo quiere hacer, entonces ahí tenemos un problema que obviamente tiene que resolver el tribunal. Normalmente el tribunal se basa en sus propios criterios, no, otra vez, ya uniformizados. Sin embargo, puede separarse, puede separarse en el supuesto de que vea que hay una situación que de repente no calza dentro de la naturaleza de esa apelación, ¿ya? Puede ser el caso también, ¿no? Y también lo dice el reglamento, ¿no? Que conozca, haya resuelto un título, ¿no? Y tenga una posición sobre un título, y le llegue otro igualito. Cuando sucede eso, no hay forma. Tiene que basarse el nuevo título con el criterio que creó con el primero que se presentó. Si viene otro que es exactamente igual, va a tener que seguir el mismo criterio, ¿no? Eh, no te dan un día de plazo para subsanar las observaciones, ¿ah? Si tú revisas tu observación, ahí vas a ver un plazo vas a ver varias fechas, vas a ver la fecha de inicio del asiento de presentación, vas a ver la fecha de la observación, vas a ver la fecha de la vigencia y vas a ver la fecha cuando termina el asiento de presentación. Entonces, es imposible que solamente te dé un día, ¿no? Es imposible. Ojo, ojo. Si te dan una fecha, ¿no? Y tú subsanas, pero justo subsanas faltando 2 días o un día para que venza la fecha para la subsanación y el registrador te vuelve a observar, no es que pretenden, ay, no, me ha observado, me ha dado un día solamente para observar. No, pues, porque de repente tú también te demoraste en subsanar, pues. Entonces te da un día para que subsane, claro, te doy un día porque ya está llegando el vencimiento. Entonces,
en realidad funciona de esa manera, ¿ya? Eh, este, entonces, tengan cuidado con eso. No, es bien difícil que te digan que te pongan un día, ya, por si acaso. Eh, eso sí, sería interesante, ¿no? Bien, entonces, ¿cuál es el resultado, no? El resultado de calificación por parte del tribunal, una vez revisado todo, puede ser confirmación total o parcial de la observación del registrador, porque el tribunal va a revisar la observación del registrador y va a decir, sí, estoy de acuerdo, pero no en todo, en parte sí, pero en todo no. Entonces confirma parcialmente o puede confirmar toda la posición del registrador, ¿no? Toda. Dice, no, el registrador tiene razón. Todo lo que ha dicho el registrador está bien. Entonces usted, señor usuario, cumpla con subsanar tal y cual se lo está pidiendo el registrador. O la otra es la revocación, pues, revoca también o parcial o totalmente. Revoca todo. Puede revocar una parte de la posición del registrador, como puede decir no, se revoca todo, el registrador está equivocado. Señor registrador, proceda usted a la inscripción. ¿Ok? Eh, Acuérdese lo que le he dicho acá. El plazo es de 30 días calendario prorrogables a criterio del tribunal para subsanar. O sea, quiere decir que el trámite para la resolución de una apelación ante el tribunal registral aprox son 2 meses, ¿no? Por si acaso. ¿Ya? Acá está lo que yo le decía de la segunda instancia, ¿no? La apelación dirigida al tribunal registral, indicando, ¿no? La resolución puede ser fundada o infundado, si fundado revoca. Si es fundado, puede ser confirmando, total o parcialmente, ¿no? O si es infundado, es revocando, ¿no? Perdón, si es fundado, es revocando, perdón, ¿no? Si es infundado, es confirmando, ya, por si acaso. Si usted no está de acuerdo con el tribunal registral, usted tiene derecho a presentar su demanda contenciosa administrativa al Poder Judicial. Finalmente, ya para irnos, solamente un pequeño, un breve, ¿no? Indicación sobre cómo está formado el Sistema Nacional de Registros Públicos, ¿no? Está formado obviamente por esos 4 registros. Dicen que se van a crear otros, pero no lo dudo, ¿no? Pero bueno, podría ser en algún momento. ¿Ya? Tenemos 4 registros, ¿no? Registros de propiedad inmueble, el registro de personas naturales, el registro de personas jurídicas y el registro de bienes muebles, que creo que eso es más que suficiente, ¿no? Más que suficiente. Ahora, solamente para terminar, una breve indicación de los tipos de registros, ¿no? Porque creo que habíamos conversado, ¿no? De la clase pasada sobre la seguridad jurídica y hablábamos también de los tipos de registros. Eh, Tenemos 2 tipos de registros, los registros jurídicos y los registros administrativos, ¿no? El que estudiamos ahorita es el registro jurídico, porque SUNARP es un registro jurídico. ¿Por qué se le llama registro jurídico? Porque lo que busca es dar certeza a las relaciones jurídicas, busca dar publicidad a relaciones jurídicas, busca generar efectos jurídicos y esos efectos jurídicos deben ser publicitados con la finalidad de ser oponibles ante terceros. Esa es la idea de un registro jurídico.
En cambio, un registro administrativo no es que no cree efectos jurídicos, pero normalmente esos efectos jurídicos no son aplicables para los terceros, sino solamente tienen una suerte de información, nada más, que beneficia a los interesados. Ejemplo, RENIEC. Si usted se casa, ¿qué le importa a todo el mundo que usted esté casado? Si usted se divorcia, ¿qué le importa a todo el mundo que esté divorciado? Eso sale información a él. Solamente es información para el interesado. El tema de SUNAT. ¿Qué le interesa a todo el mundo que usted pague impuestos? ¿Qué le interesa a todo el mundo que usted tenga derechos de autor sobre tal o cual obra? ¿Para qué? Solamente será cuando usted pretenda ejercer algún derecho sobre ellos, pero lo único que le da es una información o lo que brinda es una determinada protección personal particular, ¿no? Bien, eso ha sido todo. Les agradezco, como les había dicho, escríbanme si tienen alguna duda. De repente no he podido responder todas las preguntas, pero encantadísimo, me pueden escribir y les puedo ayudar, ¿no? Así que eso es todo, les agradezco y ya nos veríamos para la siguiente sesión. Que tengan muy buenas noches, bonito fin de semana. Muchas gracias.